Hola, bienvenidos al canal Enoico a un nuevo vídeo para el aprendizaje del griego y la cultura clásica. Hoy va a estar dedicado a la cultura, concretamente a la literatura. Ya sabéis que terminamos cada tema con un apartado relacionado con la cultura. Hemos visto en los anteriores la historia, la geografía, la literatura en la época arcaica y vamos a empezar con la literatura en la época clásica. Es un tema muy extenso y también muy conocido, entonces todos aquellos que sepáis que lo hayáis estudiado, pues esto pues es bastante elemental, está dirigido a un nivel inicial, perdón, en el que estamos para aquellas personas que no están familiarizadas con la literatura clásica o que tienen pues, conocimientos muy superficiales. Como la literatura en la época clásica es muy extensa porque incluye géneros literarios novedosos que fueron creación de la propia Grecia, vamos a dividirlo en bastantes capítulos, es decir, en cada tema. Y de hecho es que empezamos, como veis, con la tragedia. Le he puesto uno porque la tragedia, que es una de las grandes creaciones griegas y que ha tenido y tiene tanta influencia en la literatura europea y universal, pues realmente hay que, yo pienso, verla poco a poco y incluso en un nivel inicial. Y de hecho, para empezar con la propia definición, porque tendemos, bueno, aquí os he puesto la fuente, es decir, de donde saco yo estos apuntes, este vídeo, que es de el libro de historia de la literatura griega, editorial griego, Gredos, perdón, y las páginas 271 a 289. Todos aquellos que estéis interesados, que sepáis que lo que os voy a contar procede de esta fuente. Bien, tenemos muchos problemas con respecto a lo que sabemos sobre la tragedia. Las tragedias las tenemos, eso es algo tangible, visible, estudiado, pero para empezar, el primer problema es con la definición. Es decir, ¿qué entendemos por tragedia? Porque no es lo mismo la tragedia griega que lo que hoy en día entendemos por una obra trágica. En toda tragedia griega hay dolor, hay sufrimiento, hay enfrentamiento del héroe con su propio destino. Las tragedias griegas, con la excepción pues, de las que se nos han conservado, la única excepción de tema contemporáneo es los persas de Esquilo, pero todas las tragedias griegas tienen el mito como eje central y en torno a ese mito se va a desarrollar toda una trama cuyo protagonista va a ser un héroe o una heroína. Bien, ¿qué entendemos por tragedia? Pues hay muchísimas definiciones. Entonces yo aquí para empezar os he seleccionado la más antigua que influyó muchísimo, que es la de Aristóteles y luego la del gran filólogo alemán Philamovich, el gran filólogo del siglo XIX. ¿Qué nos dice Aristóteles? Pues Aristóteles nos dice que una tragedia es la representación imitadora de una acción seria, concreta, de cierta grandeza, representada y no narrada por actores, con lenguaje elegante, empleando un estilo diferente para cada una de las partes, y que por medio de la compasión y el honor provoca el desencadenamiento liberador de tales efectos. Es decir, la tragedia va a producir por empatía, con la trama va a producir dolor y compasión en el espectador. ¿Qué nos dice Vilamovich? Pues Filamovich nos dice que una tragedia ática es un fragmento completo de la leyenda heroica, elaborado poéticamente en estilo elevado para su representación, por medio de un coro de ciudadanos áticos y dos o tres actores, y concebido como una parte del culto oficial en el recinto sagrado de Dionisio para representarse allí. Esto es lo que nos dice Vilamovich. Ninguna de estas definiciones se aproxima realmente a lo que es una tragedia,
Pero bueno, para empezar, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos héroes, con que tenemos el mito, fundamentalmente va a ser el ciclo troyano y el ciclo tebano, los más utilizados en las tragedias. Y en algunas el final será desgraciado, pero en otras hay reconciliación y lo que podríamos llamar un final feliz. En eso es distinto a las tragedias que hay hoy en día. Lo que sí podemos ver es que hay un enfrentamiento del héroe no solamente contra otros personajes, sino contra el destino, contra él mismo, el dolor, el sufrimiento, que como decía Aristóteles, a través del cual el héroe va a generar compasión y lo que se llama purificación por parte del espectador. En cuanto a los orígenes, que es lo siguiente que os pongo, la palabra tragedia viene de tragos y hoy día, es decir, canto del macho cabrío. Es verdad que los dramas satíricos, que es otro tipo de... El drama se divide en tragedia, comedia y en dramas satíricos, lo que es el teatro. Los vamos a ir por partes. Ahora estamos con la tragedia. Esta definición nos la da Aristóteles, pero no se ajusta a la realidad, porque los coros en las tragedias no estaban formados por machos cabríos. Sí que es verdad que formaba parte del culto de Dioniso. Y como las tragedias, como decía, como las tragedias formaban parte, como las tragedias se representaban en los festivales de las grandes Dionisias sobre todo, sí que es verdad que se relacionó los ditirambos, los coros de machos cabríos relacionados con Dioniso con la tragedia, pero esta definición no se ajusta a la realidad. Eso es lo que nos dice Aristóteles, que el origen fue a partir del ditirambo. Pero hay muchas teorías con respecto al origen. También una de las teorías es que una tragedia estaba relacionada con el culto a la vegetación, es decir, esos dioses que morían en invierno, por ejemplo, y resucitaban en primavera, es decir, que es el símbolo de la vegetación, de la agricultura, etcétera. También se ha relacionado la tragedia con el culto a los héroes. También tenemos la tesis que es del profesor Adrados, que relaciona el origen de la tragedia con los rituales relacionados con la fiesta. Sí que es verdad que las relaciones siempre, es decir, que formaban parte de lo que son los rituales religiosos. Eso sí. Hay muchísimas más teorías, pero desde luego no hay ninguna concluyente hasta el día de hoy. Seguimos con lo que sabemos, la representación. ¿Cuándo se representaban las tragedias? Pues se representaban durante las fiestas de las Leneas, o de las Dionisias rurales, pero sobre todo de las grandes dionisíacas que eran al comienzo de la primavera, en torno pues a final de marzo, en honor de el dios Dioniso. Eso sí, es decir, en torno a la conmemoración de las fiestas en honor del dios Dioniso, existían concursos de tragedias, comedias, dramas satíricos y lírica también. En Atenas se celebra cuando los autores eran convocados a un concurso, entonces cada autor tenía que presentar 3 tragedias, un drama satírico y luego un jurado hacía una preselección y luego ya se seleccionaban las que iban a ser representadas. Para ser representadas, el gasto de la representación se encomendaba como un impuesto a un ciudadano rico, es lo que se llamaba liturgia, es de una especie de impuesto. Este ciudadano era el encargado de contratar el coro
y los actores, etcétera. Algunos dirigían la representación y sabemos, bueno, lo veremos en cada autor, que a veces era el propio autor el que dirigía la representación. Bien, y entonces vamos a lo que también sabemos y es muy importante, los elementos, ¿eh? En primer lugar tenemos los actores, porque esto sí que es verdad que hay que dejarlo claro. Una tragedia tenía partes recitadas, cantadas y danza. Es decir, estaba formada por música, era poesía, y parte de esa poesía muy importante era cantada. Un poco salvando las distancias a lo que puede ser hoy una ópera, para que lo entendáis. Es decir, el, hay partes recitadas, partes cantadas, coros en los que también se danza. ¿De acuerdo? Bien. Los actores. Los actores variaron de uno a 3, nunca se utilizaron más de 3. Los actores llevaban máscaras, llevaban ropa adecuada al personaje y llevaban coturnos, se nos dice una especie de calzado así de madera un poco más alto para que les hiciera un poco más altos. Los actores no solamente tenían que saber representar, sino que también tenían que saber cantar, porque los actores tienen partes cantadas. Bien, luego está el coro. El coro formado por los que forman el coro se llaman coreutas. Su número varió de 12 a 15. El coro va a tener un papel muy importante en las tragedias. Es otro protagonista más, y no hay que desdeñarlo. Hoy en día, pues las tragedias que se representan, si es que ya se representa alguna, el coro no canta, entre otras cosas, pues porque conservamos muy poca música, muy pocas partes cantadas, pero se deja como de lado y eso es un error en la representación, porque los coros, sobre todo en Esquilo y en Sófocles, son un protagonista más, cuyo canto y gestos está relacionado con la trama, es decir, con el argumento y la reflexión de la propia tragedia. Y luego tenemos la escenografía. En las tragedias griegas el coro se coloca en la orquesta, que tiene forma redonda, allí va a actuar, y la escenografía pues solamente sirve, los actores también se colocan en la orquesta. En la escenografía pues podemos ver puertas que entran y salen, también sobre todo con Eurípides se utilizarán grúas, pero no sabemos mucho sobre esto. Y ya cuando ya sabemos lo importante que son las partes cantadas, etcétera, vamos precisamente a de qué partes consta una tragedia. Una tragedia empieza por la párodos. En muchas tragedias hay un prólogo que normalmente lo protagoniza un dios personificado, que va a poner en antecedentes al público de lo que ha ocurrido, para que ya entre en la acción y sepa, digamos, dónde situarse según esa acción. El coro entra cantando, y eso es la párodos. Luego se va a alternar estásimos y partes recitadas. Los estásimos son los cantos del coro y las partes recitadas es el recitado de los actores, ya sea una resis en la recitan ellos solos o una esticomitia, es decir, un diálogo de un solo en los que hablan, se contestan, hablas y contestan. Y ya va a terminar una tragedia con el éxodo. El éxodo es la salida del coro, que también cantando y también reflexionando, un poco muchas veces extrayendo esa moraleja de lo que los espectadores, la reflexión que los espectadores habían visto. De acuerdo. Bueno, esto es lo esencial para todos aquellos que no estéis familiarizados con lo que es una tragedia, y ya a partir de los vídeos siguientes en los otros temas ya vamos a ir con los 3 trágicos que se nos han conservado. Hubo muchos más, pero por desgracia solo se nos han conservado Esquilo, Sófocles y Eurípides, y además
excepto Eurípides, que se nos han conservado muchas más, de Esquilo y de Sófocles, pues muy pocas tragedias. Pero repito una vez más, dada la importancia y la tremenda influencia que han tenido en nuestra literatura, siguen teniendo, pues vamos a dedicarles un vídeo a cada uno. Bueno, muchas gracias y por vuestra atención, y si tenéis alguna duda me lo hacéis saber.